Porque tu opinión también En cuenta. junio del año 2022, yo me enteré por una actividad que tenía el Ministerio de Cultura, la Oficina Nacional de Estadísticas y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, donde ellos estaban hablando de cuáles serían las variables y de la cultura dominicana, y había un debate público ahí del Gaga, y se reunieron, hicieron como esta presentación, y dentro de ese esquema ellos introdujeron el término afrodominicanidad. Desde ese momento, que están los videos en YouTube de este canal de Estrellas de la Opinión, que lo pueden buscar, desde ese momento yo hice un comentario aquí donde dije que esa variable no existe, esa variable no es válida, por muchísimas razones antropológicas, por muchísimas razones sociales, incluyendo que la mayor cantidad de africanos traídos por los franceses se quedaron en el lado oeste de la isla. Que nosotros, los que vivimos de este lado y los que ascendemos de este lado, aunque tengamos mezclas entre dominicanos, entre taínos, españoles, franceses, italianos y africanos, no es menos cierto, no es menos cierto que nosotros no enaltecemos la cultura africana como base. Entonces, decir que un haitiano que nace aquí es un afrodominicano es un oximorrón y una locura que nada más se le ocurre a alguien que lo que tiene una agenda, porque es una locura. Ellos serían haitiano-dominicanos, porque inclusive los haitianos dentro de África no son considerados como africanos. Muchos negros, usted puede buscar videos de afroamericanos y de negros que viven en Norteamérica, que ellos han ido a África y en África no los tratan como nativos. Señores, la esclavitud que se dio en África en la época de antes de que Cuca bailara, fueron los mismos africanos que se mataban entre tribus, cogían a los que vencían o los que derrotaban como esclavos y ellos los vendían a los persas y en el Mediterráneo, a los italianos, a los romanos en ese momento y a otras naciones de la zona. Y ese trade fueron los mismos africanos que lo empezaron, esa venta de esclavos. Y todo el que violentaba una ley o que se robaba algo también se tomaba como un esclavo. Los eslavos fueron esclavos. Y todo ese discurso pendejo es tan pendejo que por eso me pronuncié respecto a la variable de afrodominicanidad en junio 2022. Después de esa fecha, se empezó a soltar el hilo de lo que es el censo. Y el hilo del censo, pues vino que se va a hacer el censo, que queremos hacer el censo, vino Miosotis Rivas y empezó a explicar cómo, a tratar de explicar cómo sería, que confiáramos en ellos, que ellos tenían toda una metodología, nunca se pronunciaron respecto a la variable hasta el punto que la papa estaba tan caliente que le quemó las manos y tuvieron que soltar la ficha con los datos que se iban a recaudar o a recolectar. Nunca se pronunciaron con la variable, la ficha vino saliendo casi a un mes antes, nunca dijeron el proceso operativo. Lo único que se supo del censo fue que se le agregaron 1.000 millones de pesos más porque no era suficiente el dinero. Hubo muchos cuestionamientos respecto a la operatividad del mismo y a la capacidad que se tenía de que este censo fuera funcional y que los datos tuvieran el consenso público para aceptarlos. Se criticó bastante, se hicieron muchísimas sugerencias, se le dijo al gobierno este año porque no estamos claros y probablemente la gente, la sociedad no lo vaya a aceptar, de pronto lo mejor sería hacerlo el próximo año y concertar con la sociedad, concertar con diferentes sectores, planificarlo bien y hacerlo para que la data que se colecte pues sea válida. Porque una data que se colecte que no tenga la validación social es una data que no sirve, más cuando se trata de estamentos gubernamentales. Porque no me digan a mí que si hoy la Oficina Nacional de Estadística saca una data que más que un censo se convierte en una consulta, la data va a ser una mierda. Y me disculpan por mi francés. Y va a ser tan pip que habremos tirado 3.800 millones de pesos a la basura. Ahora, con todo esto que estoy mencionando, con todo el proceso de discusión entre agosto, septiembre, octubre, en noviembre el censo se forzó. Lanzaron una campaña mediática, y sé que estoy haciendo una cronología, pero lanzaron una campaña mediática, que confiáramos en ellos, que confiáramos en ellos. Miosotis Rivas solo visitaba los programas y lugares y daba entrevistas a los sitios que ella podía controlar la narrativa. Hubo un cambio
de ministro, pusieron a Paveliza como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y pusieron a Seara Aton, quien era en ese momento, en el momento a principio de año, el ministro de Planificación de Economía, y a él lo pusieron en Medio Ambiente. Y Paveliza, de la mano con Miosotis Rivas, lo que empezaron a tratar de tocar nervios de los dominicanos. Paveliza usó varios tweets en los que quiso como jugar con la nacionalidad, inclusive, si mal no recuerdo, siendo uno felicitado por Ariel Henry, si mal no recuerdo. Entonces, todo esto, el censo viene, inicia su proceso de capacitación, busca a la gente, muchas de esas personas que todavía no han recibido sus pagos correspondientes. Empiezan con los empadronadores, empieza el proceso es ineficaz, empiezan las quejas. La gente dice, me pusieron un sticker de censado y en mi casa yo no estaba. Empiezan la queja de que yo no veo gente del censo. Empiezan los mismos empadronadores que no me han pagado. Empieza el sistema a fallar porque también hicieron una parte digital. Nunca explicaron a la sociedad cómo sería ni con la parte digital ni con el proceso manual. Solamente van a ir un empadronador, te va a visitar. Las preguntas que tenía este cuestionario, habían preguntas que eran hasta innecesarias y estúpidas. Se extendió el censo entre noviembre de noviembre, que iba a concluir en noviembre, se extendió 2 semanas en el Gran Santo Domingo. Y a la fecha, hoy, ya 8 de febrero, señores, pasó todo ese proceso, se forzó el mingo, se obligó básicamente a la sociedad a aceptar un censo que sabíamos que iba a fracasar, se tiraron para arriba 3.800 millones de pesos. Hay gente que todavía se le debe de los que trabajaron ahí. Todavía no tenemos un aproximado de qué porcentaje de data se colectó, porque no sabemos si se censó a un 60%, un 40%, un 30%, un 80% o un 100% de la población, que es muy improbable que haya sido un 100 por muchísimas razones, pero no sabemos qué tanta gente, qué tanto porcentaje se colectó, que eso se debió tener en un mes top. ¿Por qué? Porque tenían un sistema, porque tú nada más contabilizas la cantidad poblacional que tú tienes con la cantidad de datos de empadronamientos que tú hiciste y ya tú tienes un aproximado de qué porcentaje de gente censaste. No tenemos eso. La misma Miosotis Rivas dijo que habrá un retraso y ese retraso ya se extendió y todavía no tenemos respuesta. La pregunta obligada es, y la razón de mi comentario es, ahora que el censo se hizo, que pasó todo eso, que se le advirtió al gobierno, que se gastaron o se tiraron para arriba 3.800 millones de pesos de nuestros impuestos. Ahora, ¿quién coño es responsable? Si la data no sirve, ¿quién es responsable? Si el censo fue ineficaz, ¿quién es responsable? Nosotros necesitamos en República Dominicana un censo con urgencia. ¿Por qué? Porque tenemos una población inmigrante que se ha nacionalizado, como son los haitianos, porque tenemos un 36% de partos en el año pasado solamente, pero en el año anterior teníamos un 30, en el año anterior teníamos un 20, y año tras año ha ido en escalada, en ascenso, más bien, y eso no se contabiliza. No sabemos con claridad cuántos niños nacidos de haitianos ilegales hay en República Dominicana, por ejemplo. No sabemos qué tanto ha cambiado la capacidad económica de la gente. Lo que tenemos es la encuesta del Banco Central nada más. No sabemos muchísimas cosas que un censo nos ayudaría a identificar. Por tanto, es necesario un censo. Ahora, ¿es necesario hacer un censo o era necesario hacer un censo que funcionara? Y la pregunta, vuelvo, insisto, obligada es, ahora que se hizo un intento de censo, que tenemos retraso con los resultados, que tenemos retraso con la entrega de la data, que no sabemos cuánto porcentaje de gente se censó o se empadronó, como les decían ellos. Como no sabemos nada de eso, ¿qué pasará después? Y en su defecto, de que no hayamos colectado más de un 50%, que no se hayan censado más de un 50% de la población, ¿qué pasará después? Porque si no se censó más de un 50%, por lo menos, ya eso no es un censo, es una encuesta. Porque la data no es validable. O sea, un 50% de la población censada, ajá, y el otro 50%, ¿qué hacemos? Nos lo inventamos. Ya no es un censo, es una encuesta más.
Entonces, 3.800 millones de pesos para una encuesta. Pero no obstante, en el caso que fuere así, que es el escenario más trágico, que no, la ONE no logró colectar un porcentaje sustancial para poder definir una data relevante para República Dominicana. Imaginémonos que ese fue el caso. No llegaron al 50%. ¿Qué haremos después? ¿Haremos un censo 2.0 o le haremos la segunda parte en noviembre de este año y gastaremos 3.800 millones de pesos más? ¿O qué pasará después? Llamaremos a capítulo a Mesoto y Rivas. El Congreso Nacional, ¿qué dice de todo esto? El Congreso Nacional, que son la Cámara de Diputados, y el Senado, que son los que tienen que fiscalizar y velar por el buen funcionamiento del Estado y porque el financiamiento, porque el erario se utilice correctamente, no han dicho ni esta boca mía. Solo unos cuantos diputados en el momento del calor salieron, pero ahora en la actualidad, los 192 diputados que hay ahí y los 198 diputados que hay ahí y los 32 senadores, ninguno ha llamado a capítulo ni al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ni a la directora de la Oficina Nacional de Estadística para que nos diga a nosotros en qué carajo gastaron esos 3.800 millones de pesos. Pero para que nos diga a nosotros si la data va a funcionar, porque esa es la otra. Esa es la otra. Porque se gastó el dinero, pero aparte de que se gastó el dinero, vamos a poder confiar en la data. La que se colectó es suficiente para poder decir que es un censo o fue una simple consulta. En el dado caso que sea así, ¿qué pasará después? Porque nosotros, con muchos temas, como vivimos en un país que un tema mata a otro, con muchos temas nos vamos olvidando de las cosas y olvidando de las cosas y olvidando de las cosas. Y mañana, hoy, por ejemplo, ayer salió el escándalo de las parras de la Nueva Victoria, que está abandonada, tiene 3 años abandonada y fue una cifra sustancial. La Procuraduría ya dio respuesta y dice que todavía no se puede utilizar. Bien, dio respuesta. Pero mañana vuelve el contrato de Fideicomiso Punta Catalina, por ejemplo, o pasa algo en Pedernales, o viene un escándalo como en el escándalo del Ministerio de la Juventud, o pasa otra cosa y uno se olvida. Y se sigue olvidando y olvidando y olvidando. ¿Y qué sucede? El erario, los préstamos, el gasto se sigue mal utilizando el dinero público y a nosotros nos siguen metiendo frío más impuestos y más impuestos y más impuestos y más impuestos. ¿Por qué? Porque ese gasto no es Luis Abinader que lo va a pagar, no es Pabeliza que lo va a pagar, no es Miosotis Rivas que lo va a pagar. Ellos todos tienen un salario que le pagamos nosotros los dominicanos. Somos usted y yo que lo vamos a pagar. Con ese impuesto sobre la renta, cada vez que usted compra algo en el supermercado, cada vez que usted paga ese 2% de impuestos de las telecomunicaciones, cada vez que usted paga un 18% de ITEVI en lo que sea, cada vez que usted paga el impuesto por combustible, cada vez que usted cena en un restaurante, cada vez que usted trae un teléfono de fuera y tiene que pagar un impuesto aquí en aduanas, cada vez que usted hace una transacción como esa, usted está aportando para mantener a los que están en el Estado. ¿Y está mal estar en el Estado? No, pero que lo hagan bien, carajo. Y no solamente eso, gobiernen para la gente también, porque el censo fue debatido constantemente y nosotros nos quedamos callados. Y así como el censo, nosotros podemos encontrar varios temas que si no es por presión, el gobierno no les hace caso. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que necesitamos hacer presiones para que las cosas mejoren. Hace un ratito debatíamos respecto a este nuevo proyecto de ley. Si el PRM le da la gana de aprobarlo, así como hizo con varias cosas, por mayoría técnica, lo aprueba, lo aprueba. ¿Y qué nosotros vamos a hacer? ¿Qué nosotros vamos a hacer? Nos vamos a quedar tranquilos, no vamos a rascar los genitales mientras vemos televisión, vamos a seguir entretenidos viendo TikTok, o vamos a seguir solamente hablando pip por diferentes lugares. ¿Qué vamos nosotros a hacer? ¿Qué vamos nosotros a hacer? Y yo sé, los dominicanos estamos como en una etapa como de dolor por las manifestaciones y los aprovechadores de estas manifestaciones que se ponen al frente. Estamos claros, pero hay diferentes formas de hacer presión, así sea con un comentario, así sea con una publicación o con un video que se pueda hacer viral. Buenos días, que nos hable desde dónde. Necesitamos 50 personas como Jaime Rincón, como Eury Santi, como Noelia Jacín. Con 50 despertaremos, porque nos hablan las cosas llanas, las cosas claras para que despertemos, que estamos durmiendo. Así es, necesitamos multiplicarnos. Y en varias ocasiones he dicho que mi generación
se ha mantenido demasiado porque somos hijos de la generación de la fiesta. En los 80 fue la generación de la libertad sexual, de bailar, de gozar, de disfrutar, de salir, de no darle mente a nada, del romo en mi medicina, que me suban todo menos eso. Esa generación nos tuvo a nosotros. Y nosotros vivimos y crecimos en la bondad, porque la República Dominicana de 1992 para atrás no es la misma República Dominicana de 1992 hacia adelante. No lo es, por más que uno lo quiera tal vez eh, jugársela o quiera usarlo cualquier politiquero para beneficio político. No es la misma. Nosotros crecimos en una abundancia que las generaciones anteriores no. Y eso, que no está mal, nos hace mantenernos disfrutando de esa abundancia. Sin embargo, hemos perdido la responsabilidad social y hemos perdido la responsabilidad política. Y con esto voy a cerrar mi comentario y le digo, mire, déjese de esa idea estúpida de que la política es para los corruptos y para los ladrones, porque es una idea estúpida. La política, usted se meta en ella o no, va a afectarla. Porque mañana aprueban esa ley que estábamos debatiendo en el bloque anterior y ese impuesto usted lo va a pagar. Punto y bolita, usted lo va a pagar. Eso no es que mañana, no. Si la ley está aprobada, la DGI le pone ese impuesto y usted en su reporte tiene que pagarlo y punto. Y la solución que usted le encuentra, bueno, vamos a subirle los precios, vamos a cambiar la cosa, está bien, ok, gualala, pero usted lo va a pagar. Entonces, si a nosotros nos obligan y la política como quiera nos salpica, pues entonces tomemos decisiones y formemos parte de las benditas decisiones. Yo personalmente hago política porque cuando nació mi hijo, dije, óyeme, pero mi hijo va a tener las mismas realidades que yo tuve en 1994, 95 y 96. La escuela pública no sirve, no puede salir a la calle porque lo atracan, el agua potable no es de calidad, todavía se va la luz en algunos lugares, las universidades todavía como que no nada, a menos que no sean privadas. ¿Qué está pasando? Y eso me hizo salir de mi espacio y empezar a ver qué estaba pasando alrededor. Y si tú no tienes un impacto como yo lo tuve, tal vez mi comentario ahora te sirve de impacto. Si nosotros no hacemos nada, es nuestra responsabilidad. Nosotros no somos un grupo de muchachos. Nosotros no somos un grupo de muchachos, ya nosotros tenemos más de 30 años. Nosotros somos los hombres y mujeres que les corresponde dirigir el país. Hoy tenemos a Luis Abinader, que es el más joven, uno de los más jóvenes, a Abel Martínez, a Hipólito Mejía, al mismo Leonel Fernández, al mismo Danilo Medina. Lo tenemos en el escenario político de primer grado, todavía porque nosotros los jóvenes estamos en teteo, en bailadera y en vivir nuestra vida y que la vuelta a México. Óigame, usted que me está escuchando, sea hembra, sea varón, sea trans o sea no binario, póngase los pantalones, apriétese la cintura y tomemos la rienda de este país. Tomemos la rienda de este país, porque eso del censo no es la excepción. Al contrario, se está convirtiendo en la fucking norma. Se está convirtiendo en la fucking norma. Y si nosotros no nos ponemos los pantalones, si nosotros no cambiamos el matiz, si nosotros no empezamos a insertarnos en la política, si nosotros no empezamos a cambiar el panorama, le vamos a seguir dejando las decisiones a los malos, a los aprovechadores, a las sanguijuelas, a los que hacen una marcha verde para después salir a beneficiarse, a los que hacen una marcha el 27 de febrero del 2020 para después conseguir empleo. A ellos se la vamos a dejar, a los mediocres en muchos casos, porque no son todos que son así. Entonces tú que tienes maestría, que eres capaz, que tienes una empresa, que eres próspero, que te interesa el bienestar del país, que tienes la capacidad técnica de mejorar el tránsito, de mejorar el problema de agua potable, métete en el medio y resuelve desde afuera todo el tiempo. No, vamos a meternos en el medio, vamos a meternos en la opinión pública, vamos a meternos en la conversación. Porque si nadie le dice al Intran que tenga la capacidad técnica, nadie que tenga la capacidad técnica le dice al Intran, mira, mejorar el tránsito es de esta forma, vamos a hacerlo de así. El Intran va a hacer lo que pueda. Si tú eres mejor que el Ministerio de Economía, o tú eres mejor economista, o tú tienes una sugerencia de cómo hacerlo, somete una vaina y yo mismo me estoy hablando también. Si hay un proyecto de ley que hace falta, óyeme, búscate un par de amigos abogados, háganlo y deposítenlo. No puede ser todo para beneficiarme yo. No puede ser todo por mi dinero. Y como bien dije, hemos perdido la responsabilidad social y hemos perdido la responsabilidad política. Hoy perdimos 3.800 millones de pesos básicamente en el censo. ¿Por qué? Porque la sociedad
se abocó, ellos siguieron y siguieron y siguieron, y porque en masa nosotros no le dijimos, hey, por ahí no, carajo, paren esa maldita vaina, por ahí no, por ahí no. Gastaron el dinero, fácilmente los datos serán más una consulta, fácilmente habrá que hacerlo de nuevo, fácilmente no le pase nada a Miosotis ni a Paveliza, fácilmente ellos se pudieron beneficiar, y estoy suponiendo, no estoy afirmando, fácilmente ellos se pudieron beneficiar ellos con alguna empresa proveedora o alguno de sus amigos, y nosotros con la mano en los genitales, aguantando la presión, pagando la comida más cara, pagando todos los impuestos que no aparecen, de buenos pendejos. Despierta, viejo. Despierta, porque el censo es una y se está convirtiendo en la norma. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.